¿Qué tal, familia? Buenas tardes. Bienvenidos a los que están hoy en esta tarde conectados. Qué bueno que están conectándose. Ya estoy viendo algunos aquí, ¿verdad? Estoy viendo a mi hermana Yanira, bienvenida. Mi hermana Lupita también, bienvenida. Conéctense, inviten a otros. Acuérdense que estamos a un buen tiempo para poder escuchar la palabra del Señor y para poder traer a otros al conocimiento de la palabra de Cristo, ¿verdad? Bien, pues hoy continuamos, familia, con esta serie que lleva por título Ansiedad. Y hoy estaremos viendo un tema que creo yo que es pues súper importante, ¿verdad? Y es la importancia de entender el peso del futuro, pero de ese futuro que no nos pertenece aún. Yo quiero darle la bienvenida a los que se están conectando esta tarde. Y es que hoy no estamos aquí para hablar de una simple preocupación pasajera. Estamos aquí para poder enfrentar a ese gigante silencioso, como lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Ese gigante que muchas veces nos roba el sueño, que tensa nuestros hombros y que intenta convencernos de que mañana depende exclusivamente de nuestro esfuerzo. Y eso se llama el hipercontrol o querer el control de las cosas, ¿verdad? Miren, muchos de nosotros vivimos bajo la ilusión de que si tan solo planeamos lo suficiente, si tan solo vigilamos cada una de las variables de nuestra vida, tal vez podemos evitar el dolor o garantizar el éxito. Pero la realidad es otra. ¿Está de acuerdo conmigo? Y es que la necesidad de control no es más que un grito de una ansiedad que no ha podido encontrar descanso. Es el reflejo de un corazón que se olvidó, que ha olvidado cómo depender de su creador. Y en esta sesión el día de hoy, familia, vamos a estar aprendiendo la importancia de vivir en esa confianza en Dios, en cómo caminar de la mano del Señor. Porque el control y la confianza en Dios no caminan de la mano. O confiamos en el Señor o queremos controlar todas las cosas. Y es que mientras intentemos o estamos intentando sostener el mundo sobre nuestra propia inteligencia, cada vez más nos alejamos de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz que el Señor nos ofrece a los que somos hijos del Señor. Y hoy, yo creo que uno de los retos que tenemos todos es aprender a soltar. ¿Está de acuerdo conmigo? Soltarnos con nuestra ansiedad al Señor. Creo que el reto es reconocer que aunque nuestras manos estén vacías de control, estén a la vez listas para ser llenadas por la dependencia en Cristo. Así que yo quiero invitarle a que en esta tarde podamos preparar nuestro corazón para este tiempo donde creo que vamos a poder recibir de parte del Señor una palabra que nos va a ayudar y animar a poder confiar en el Señor. Yo quiero invitarle a que en este tiempo se prepare para poder que se prepare para permitir que el Señor realmente sea quien tome el control de nuestras vidas. Que podamos dejar nosotros de querer ser esos arquitectos que quieren controlar todas las cosas y empezar a ser un hijo, una hija que descansa en las promesas del Padre Celestial. Hoy vamos a descubrir que la verdadera libertad no está en saber qué va a pasar mañana, sino en conocer a aquel que ya estuvo allí. Y aún así nos levantará y nos sustentará.
porque una de las cosas más valiosas que tenemos nosotros, los hijos de Dios, es que sabemos que el Señor ha prometido estar con nosotros todo el tiempo, pero también nos ha dado promesas para poder confiar en Él y saber que en ese momento de desesperación, Él quiere ser nuestro sustentador. Así que yo quiero invitarle a que se quede esta tarde, porque vamos a estar aprendiendo estos principios bíblicos que nos van a ayudar a poder caminar de esta manera. Y yo quiero que empecemos viendo un pequeño video y después continuamos aquí, ¿verdad? Juntos. Por favor, los que van llegando, preséntense, saluden y ahorita continuamos. Bienvenidos. Buen día. Llegaste 15 minutos antes hoy. ¿Cómo estás? Bien, bien. Siento que las mañanas me agotan mucho. Últimamente pierdo el control con facilidad. Las mañanas. ¿Por qué decís las mañanas? ¿Qué dijo? La falta del transporte urbano, es por eso que vamos a hablar con el secretario de Transporte. Ay, no te puedo creer. Ay, paro de transporte hoy también. Ay, bueno. Bueno, no, deja, come. Yo me ocupo. Pero mami, yo, papá. Bueno, ahora yo ya veo cómo hacemos para llegar a tiempo. Vos no te preocupes que vamos a llegar bien. ¿La mochila la tenés lista? Mira, todo afuera. Ay, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? Acordate que tenés educación física hoy, ¿eh? No tenés que ir en jean ni nada raro. Ay, bueno, ya vamos a ver cómo llego. ¿Estás escuchando? Te dije que me lleva papá. Hijo, ¿todo listo? ¿Estás preparado? Amor, ¿falta algo? O... Mati, no lo distraigas, estamos llegando tarde, no hay paro, ¿viste? Pero si Hoy hay paro te dije anoche que lo llevo hoy al cole y lo voy a buscar. Tranquila. ¿Vamos, hijo? Dale. ¿Cuándo me dijo que lo llevaba él? Ay, la lonchera. En este episodio profundizaremos un poco más acerca de esta práctica tan difundida y poco estudiada, que es el deseo de controlar las cosas. Y digo deseo porque aunque estemos observando y analizando todas las probabilidades del futuro, nunca podremos controlarlo. Pero para hablar de esto, debemos saber que la ansiedad no se presenta de forma aguda. Inicialmente el cuerpo y la mente se adaptan hasta que ya no pueden soportar el nivel de ansiedad y recién allí aparecen los síntomas. Para nuestra mayor comprensión, la palabra ansiedad es una palabra latina que refiere a anxiety, lo que significa angostura o angustia. Es por eso que la ansiedad y la angustia es resuelta por el cuerpo de la misma manera. Cuando la angustia o la ansiedad sobrepasa los límites de adaptación psíquica que tiene el cuerpo, se manifiesta un cuadro agudo de estrés, lo que significa que el cuerpo comienza a hacer síntomas de enfermedades. La ansiedad o angustia puede originarse en la infancia debido a experiencias traumáticas, como abandonos, dificultades económicas, discusiones familiares, enfermedades y muchas otras cosas. Todos estos eventos se interpretan como situaciones de riesgo y desencadenan procesos de agotamiento y cansancio psíquico, debido a la angustia que generan de manera crónica a lo largo de los años y que persisten hasta la vida adulta. A veces, todas estas experiencias de la infancia son olvidadas de manera inconsciente, es decir, de manera involuntaria. Esto lo puede hacer nuestra mente para protegernos de la angustia que genera recordarla todo el tiempo. Sin embargo, la angustia no se eliminó, solo está esperando ser liberada de alguna manera. Mientras tanto, se va volviendo angustia y amargura interna. Con este estado de angustia subjetivo, muchas veces como un mecanismo defensivo inconsciente, intentamos evitar que en el futuro se repitan situaciones de abandono, pérdidas, riesgos económicos o lo que sea que se experimentó. Y sin quererlo vamos desarrollando una cultura de control, lo que aumenta más y más la angustia o la ansiedad por evitar cosas malas en el futuro. Pareciera que querer controlar las cosas no tiene nada de malo. Al contrario, muchas veces nos hace parecer responsables. Sin embargo,
Una cosa es controlar la tarea que está bajo nuestra supervisión, como puede ser controlar los signos vitales en una sala médica o controlar el nivel de agua por parte de un plomero. Y otra cosa es querer controlar el futuro y cosas que no nos han dado a controlar, como la manera en la que Dios va a proveernos algo cuando le pedimos que nos ayude. Dios no controla, Él confía en que su palabra haga aquello por lo que la envió. Y si Él no controla, mucho menos debiéramos hacerlo nosotros, porque esto aumenta nuestra ansiedad y nos enferma a la larga. Frases como Dios tiene el control parecen lógicas, pero sugieren que Dios necesita verificar su obra, lo cual contradice la afirmación bíblica de Isaías 55:11 sobre el poder y la efectividad de su palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Estamos llamados a confiar, no a controlar. El control implica chequear continuamente que todo esté bien, lo cual aumenta la tensión psíquica y alimenta la ansiedad. Recordemos que la ansiedad comienza con un enfoque excesivo en problemas. Pensar demasiado en un problema real o imaginario genera un agotamiento psíquico. Y este agotamiento se agrava cuando intentamos controlar situaciones que nos han ocurrido, o mejor dicho, que no han ocurrido, pero que creemos que pueden pasar. Por ejemplo, esperar un autobús nos lleva a mirar continuamente si llega, aunque sabemos que va a venir. No queremos que nos tome por sorpresa y perdamos la posibilidad de tomarlo. Este intento de controlar refleja nuestra ansiedad y deseo de manejar el futuro. Controlar implica chequear continuamente que todo esté bien, lo cual incrementa la tensión psíquica. La ansiedad surge de este intento de control. Pero la confianza es un acto que se decide. Implica acción y ejecución de lo que decidimos creer. Por lo tanto, como es un acto que se decide, la primera de las bases es la voluntad de confiar. La verdadera fe en Dios se traduce en confianza, no en acciones controladoras. Cuando oro pidiendo algo, debo aprender a confiar en que Él ha escuchado nuestra oración y que es justo para responderla con una decisión perfecta para nosotros. Debemos recordar que nuestra salvación y las bendiciones de Dios no dependen de nuestras obras ni de cuánto le recordemos a Dios que nos salve y nos bendiga. Dios no necesita que lo controlemos para que no se olvide. Todo lo que agrada a Dios es nuestra fe y confianza en Él. No busco enseñar una teología, sino ayudar a que usted identifique si aquello que cree le genera ansiedad o le genera confianza. Si cuando ora y deja sus peticiones delante del Padre, usted no está recibiendo la paz que deja la confianza en Dios, sino que se queda controlando si Dios le cumplirá o no sus promesas, es muy probable que usted experimente una ansiedad muy grande en su vida cristiana sin darse cuenta. Pasarnos el tiempo queriendo controlar todas las cosas que pasan en nuestras vidas, como la economía, la salud o ministerios, solo van a generar desgaste psíquico y pérdida de gozo. La Biblia nos enseña en Filipenses 4, 6 y 7: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra afán significa preocuparse, que no es otra cosa que ocuparse de antemano, es decir, ocuparse de un asunto antes que éste haya ocurrido. No es otra cosa que controlar que lo que anhelamos que ocurra realmente. Cuando la Escritura dice no te afanes por nada si no sea conocida tu petición delante de Dios, está haciendo referencia a una idea similar a la siguiente: preséntate delante de Dios con mucho agradecimiento, pídele lo que necesitas y deja el asunto en sus manos. Verás que serás lleno de paz de una manera que no podrás entender. Tu corazón y tus pensamientos serán escondidos por Él para que no te angustie. Abandonemos el control de nuestras vidas y tomemos el camino de la confianza plena en el amor y provisión de Dios. ¿Un poquito más de jugo, hijo? Amor, ¿hoy trabajas en la oficina o en casa? En la oficina. Ah, bueno. Bueno, yo te acompaño a la escuela, ¿vale? ¿Hoy tenés educación física a la tarde? Sí. ¿Y qué no te tenés que olvidar, Pedro? Sí,
La lonchera. Bienvenidos de nuevo. Pues qué interesante el tema que hoy estamos a punto de desarrollar, ¿verdad? De discutir juntos aquí. Este tema de que a veces pareciera muy silencioso, pues sin embargo es súper importante hablar acerca de cómo manejar o cómo controlar la ansiedad. Y hoy vamos a estar viendo algunos puntos importantes, familia, porque creo que es importante que podamos reconocer que hay una necesidad a veces que sentimos de querer tener el control, pero hay que ser muy claros, reconocer que la necesidad de control que tengo no es otra cosa más que un reflejo de la ansiedad que está queriendo tomar control en mi vida. Entonces, ¿qué es algo importante que hoy vamos a estar hablando? ¿Cómo es que yo debo aprender a confiar en el Señor? Creo que hay emociones, como hablamos la semana pasada, que evidencian el exceso de control de nuestras vidas. Y muchas veces esas emociones afectan nuestra vida cotidiana, afectan nuestra relación como pareja, nuestra relación como padres, nuestra relación con la sociedad. Y esto es algo que nosotros tenemos que poner, ¿verdad? Atención, porque como hemos hablado anteriormente, Dios puso las emociones en nuestras vidas y esas emociones son buenas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que esas emociones deben de estar en control. Por eso hablábamos la semana pasada de la importancia del dominio propio en nuestras vidas. Y en esta segunda sesión creo que vamos a reflexionar acerca de la expresión de ese control, ¿verdad? Esta acción que a veces refleja esa falta de dependencia de Dios, el querer controlar las cosas, que termina siendo nociva para nuestras vidas. Entonces, yo quiero que veamos el día de hoy, vamos a ver algunos pasajes bíblicos, creo que hay mucho que hablar en esta tarde y creo que una de las cosas importantes, familia, que nosotros tenemos que entender es qué importante es pues darme cuenta que existe en mí un deseo excesivo de controlar las cosas. Esa necesidad demanda, ¿verdad? Ese deseo de querer tener todo bajo control. Pero creo que tenemos que darnos cuenta que en esta vida de lo que yo puedo tener pues control, si lo pudiéramos decir, ¿verdad? Es de aquí para adentro, ¿verdad? Y entre comillas, porque también ahí necesito al Señor. Pero de aquí para afuera, yo no puedo tener control de la expresión de los demás, de las actitudes de los demás, de las palabras de los demás. Pero yo sí puedo tener, ¿verdad? Control de lo que yo soy. Entonces, creo que vamos a aprender en esa tarde porque todos nos movemos entre esa necesidad, ¿verdad? De querer tener ese control. Y muchos de nosotros nos vinculamos para satisfacer las necesidades de pertenencia, pues internas de nuestro corazón. Pero creo que ahí es justamente el punto importante. Porque, ¿por qué me gana esta ansiedad? ¿Por qué me gana esa necesidad de tener el control? Muchas veces el inconsciente nos juega esa mala jugada, ¿verdad? Y creo que esa búsqueda de tener esa plenitud personal a veces nos lleva a sentirnos más frustrados. Y es por eso que el día de hoy vamos a aprender nosotros cómo poder depositar nuestras cargas en el Señor. Vamos a aprender cómo descansar en el Señor. Porque vivir queriendo tener el control y a la vez de descansar en el Señor, eso no se lleva, ¿verdad? No se puede, como decíamos ahorita, caminar de la mano. Entonces, creo que cuando deseamos controlar el presente y el futuro, es imposible. Y ahí es donde aparece la ansiedad y todos esos síntomas. Entonces, quiero que empecemos viendo algunas cosas porque la Biblia nos habla y lo primero que nos dice,
Por ejemplo, ¿qué es lo que anhela nuestra alma? Piénselo. Creo que cuando nosotros leemos la palabra, nos damos cuenta que nuestra alma anhela descanso. Y la importancia de nosotros de tener ese descanso, queriendo tener todas las cosas que están fuera de mi control en control, es casi imposible. Entonces, ansiedad y angustia están vinculados. Y cuando la angustia se hace insoportable, pues ahí es donde aparecen enfermedades. Por eso vemos personas con problemas físicos, que muchos de ellos ni siquiera son un problema del organismo, sino de las emociones fuera de control. Entonces, yo quiero que en esta tarde podamos reflexionar juntos, porque cuando el cuerpo experimenta estos diferentes signos y síntomas, llevan consigo lo que es ese estrés emocional. Y muchas veces estamos pensando que hay algo físico dentro de mi cuerpo que está afectando, y no es otra cosa más que esa ansiedad descontrolada. Esa ansiedad mezclada con esa emoción que es angustia, ¿verdad? También. Y entonces hacemos una bomba de tiempo. Y yo le pregunto a usted, ¿conoce a su cuerpo? ¿Conoce usted cómo manifiesta la ansiedad o la angustia o el estrés su cuerpo? ¿Se ha puesto a veces a ver cómo reacciona? Porque algunos se sienten como que el estómago les hace de verdad un nudo en la panza y no quieren ni pueden, no pueden ni comer. Otros tal vez no pueden dormir. Son 2, 3 de la mañana y no puedes descansar a gusto. ¿Cómo manifiesta tu cuerpo la angustia y la ansiedad? ¿Qué haces cuando esas situaciones se ven en tu cuerpo? Porque lamentablemente estamos muchas veces solamente reaccionando a cuestiones, como decíamos ahorita, donde nosotros mismos nos estamos predisponiendo a respuestas que probablemente no van a pasar. Sin embargo, mi cuerpo emocionalmente las está viviendo como si ya estuvieran pasando. Entonces, cuidado con ese exceso de control. Y ahorita nos decía, ¿verdad?, el doctor Palermo, que pues pueden ser por muchas situaciones, por alguna experiencia o experiencias difíciles de nuestra infancia, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que aún a pesar de esas situaciones que nos haya tocado vivir, porque creo que todos hemos pasado por diferentes situaciones, algunos, ¿verdad?, el Señor nos ha bendecido con una niñez muy, muy bonita, pero algunos, ¿verdad?, tal vez también les tocó vivir situaciones complicadas, pero yo creo que aquí lo que tenemos nosotros que darnos cuenta es que lo que hoy sentimos muchas veces tiene sus raíces en esas experiencias, ¿verdad?, pasadas. Y lo que vivimos en ese entonces termina siendo como que una realidad aquí y ahora. Entonces te sigue afectando eso. Así como, o sea, el dolor, así como la alegría, así como la tristeza o abusos, todo dejó una huella en nosotros. Pero quiero que es importante que entendamos algo. Entendemos que todas estas situaciones pudieron haber afectado nuestras vidas en la parte de los sentimientos y en la parte de las emociones. Por eso, cuando venimos a Cristo, el Señor nos habla de que Él quiere hacernos una nueva criatura, una nueva vida. Por eso el Señor dice que las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante son hechas nuevas. Y cuando el Señor habla de esa transformación, habla de espíritu, alma y cuerpo. Y cuando hablamos del espíritu, ¿verdad?, es la raíz de nuestra esencia, pero también de nuestra alma, de nuestras emociones, de donde están pasando todas estas situaciones, y sobre todo del cuerpo, porque el cuerpo refleja lo que está pasando en el alma y lo que está pasando en el espíritu. Los doctores ven la sintomatología física, pero la Biblia nos enseña que la raíz está desde el espíritu, y eso golpea al alma, a las emociones, y luego se refleja en el cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos nosotros que entender es que yo necesito venir
y entender que yo necesito reeditar mis pensamientos. Por eso el Señor habla acerca de una transformación de nuestro entendimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas emociones pasadas que de acuerdo a esas experiencias que me tocó vivir, a esos sucesos difíciles, etcétera, pues dieron origen ese pasado a una situación del presente. Pero necesitamos nosotros venir al Señor y permitir que el Señor haga esa obra y esa transformación en nuestra mente a través de abrazar su palabra. ¿Cómo le hago, pastor? Los principios del Señor necesitas tomarlos como tu verdadera realidad hoy, porque son verdad. Mi palabra, dice el Señor, son espíritu y son vida. ¿Te das cuenta? Escucha, no son palabras, son espíritu y son vida. Entonces, cada experiencia pasada fue formando en nosotros esa matriz emocional. Esa situación de es que así reacciono, es que reacciono con nervios, es que esto, aquí y allá. Pero es importante que permitamos que Dios trabaje en nuestros corazones. Porque si no nos exponemos a la presencia del Señor, a que Él sane nuestro dolor, vamos a volverlo a repetir y repetir y repetir. Entonces, el Señor sabe las situaciones por las que pasamos y sabe que esas situaciones nos lastimaron. Sin embargo, el Señor dice, ok, yo quiero darte esa vida nueva. Entonces, mire, yo quiero que veamos algunos versículos bíblicos esta tarde, porque creo que es importante que podamos respaldar lo que estamos platicando hoy con la palabra del Señor. Es sumamente valiosa la palabra del Señor para nuestras vidas. Mira lo que dice el Salmo 19:12, dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Dice, perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Mira lo que dice el salmista. Él está diciendo, sí, hay cosas que estoy consciente de mis errores, pero hay cosas que no. Yo no sé por qué reacciono de esa manera a veces. Yo no sé por qué cuando veo tal cosa me asusta. Yo no sé por qué. ¿Me explico? Hay cuestiones que a veces a ti te tensan, que a otra persona no le pasa nada. Hay gente que ve a un perro y se asusta y se tensa y ni siquiera sabe por qué. Sin embargo, hay cuestiones donde el salmista decía, Señor, dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Dice, hay cosas que yo estoy haciendo que son errores que a veces son inconscientes en mi vida. Dice el salmista, perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Porque hay cosas en nuestra vida que el Señor necesita sanar, familia. Perdóname, Señor. Y aquí es donde nosotros tenemos que decir, Señor, aquí te entrego mi corazón, una vez más, para que sanes cada área de mi vida. Porque cada uno de nosotros, familia, tenemos cosas inconscientes, o sea, reaccionamos inconsciente, pensamos de manera inconsciente y hay cosas que no sabemos ni por qué, pero reaccionamos mal. Oye, es que el Señor te quiere bendecir y quiere darte un nuevo trabajo. No, yo hasta aquí llegué. ¿Por qué tienes ese pensamiento? ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios necesita sanar. Porque nosotros, para protegernos, por ejemplo, de la angustia, muchas veces ponemos en marcha muchos de estos mecanismos defensivos, ¿verdad? Pero esto no sana, solo posterga. Y el sentimiento queda latente, queda ahí a flor de piel. Entonces, aunque parezca imperceptible, entonces se va quedando ahí como un factor, ¿verdad? Una tendencia de reacción. Y aquí es donde el salmista decía, Señor, sáname, Padre, sáname en mi corazón. Qué importante es cuando nosotros ponemos en marcha esa cultura del control de Dios en nuestras vidas. Señor, ten piedad de mí, decía el salmista. Conforme a mis rebeliones, lávame más. Purifícame, Señor. Yo reconozco mi pecado. Purifícame y hazme como tú. Luego el salmista dice ahí, el Salmo 51, y cree en mí un espíritu recto que te adore. Y cree en mí un corazón, Señor, que te adore, ¿verdad? Entonces, qué importante es cuando nosotros aprendemos a dejar al Señor ese futuro en sus manos. Qué importante. Porque aplacar la angustia
que genera esa incertidumbre del futuro, es la base para poder resolver ese pasado, ¿verdad? Que nos afectó en otro momento. Mira, déjame leerle otro Salmo 42, verso 11. Dice, ¿por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás angustiada? Dice, en Dios pondré mi esperanza y le seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Mira lo que dice el salmista aquí. Como que el salmista se hace esa pregunta, ¿verdad? Y él dice, ¿por qué estás tan angustiada, alma? ¿Por qué le dice al alma? Porque es el área de las emociones. Porque es la parte donde nosotros tenemos, ¿verdad?, que confiar en el Señor. Entonces, él dice, ¿por qué estás tan abatida y tan angustiada? Y luego él mismo dice, en Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. ¿Por qué? Porque él dice, a pesar de que no estoy viendo la respuesta y aunque me siento angustiado, dice, yo voy a poner mi esperanza en el Señor y seguiré alabándole. ¿Te das cuenta que eso fue una decisión del corazón? Ve el salmista, ve cómo se está sintiendo. ¿Cómo se siente? Abatido y angustiado. Así se siente. Pero él no decide quedarse en el sentimiento de abatido y agobiado y angustiado, sino él dice, en Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. ¿Qué hace el salmista? Decide tomar una acción ante la emoción. Él dice, aunque mi alma se sienta abatida, aunque mi alma se sienta angustiada, él dice, yo voy a poner mi esperanza y voy a alabar en el Señor. ¿Y sabes qué hace? Le recuerda a su alma, dice, Él es mi salvación y mi Dios. ¿Te diste cuenta de lo que está haciendo? El salmista está recordándole a su alma que no es lo que él siente, sino hay algo más allá. Mira, primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este mundo, dice, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios. ¿Dónde tengo que poner mi esperanza? En el Señor. ¿Y por qué aclara esto el salmista? Porque, Pablo a Timoteo, porque él sabe que la reacción nuestra como humanos es querer tener el control de las cosas. Y muchas veces pensamos que las riquezas, ¿verdad? Los recursos materiales me van a dar a mí tranquilidad y paciencia completa. No estoy diciendo que no lo den y que no ayuden. Sin embargo, si tu confianza está puesta allí, cuidado porque el día que no la tengas, porque la probabilidad existe que no haya. Pero ahí dice que pongan su confianza en el Señor, porque las riquezas, dice, la confianza en las riquezas es insegura. Dice, Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. ¿Quién es nuestro proveedor? Pues el Señor, ¿verdad? Mire, hay otro Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Qué versículos tan fuertes, iglesia. Qué importantes. Yo le pregunto a usted, ¿qué enseñanza puede extraer de estos versículos esta tarde? Piénselo. Creo que una de las cosas, ¿verdad?, que vemos es que está bien querer tener el control en ciertas situaciones, como lo hemos dicho, ¿verdad? Pero el futuro no está en nuestras manos. Está en el Señor. Muchas veces la palabra nos enseña, ¿verdad?, la manera en la que el Señor, Él es el que tiene el control de las cosas. No usted, no yo. Él es el Señor de las cosas. Entonces, creo que tenemos que entender algo. Hay cosas que me tocan a mí, pero hay cosas que solo le van a tocar, le tocan al Señor y yo necesito aprender a confiar en Él. Jesús mismo, como hombre, manifestó pues esa misma realidad, ¿verdad? Ahí en Mateo 24:36, que cuando le preguntan acerca de las situaciones futuras, Él reconoció que solo el Padre tenía esa información. ¿Se acuerdan? Léalo ahí, Mateo 24:36. Dice, no me toca a mí conocer las sazones. Pero ¿qué está diciendo Él? Yo manifiesto mi plena confianza y dependencia del Señor. No una necesidad de controlar las cosas. El Señor Jesús está diciendo,
Mi Padre tiene el control. Yo sé que Él sabe cuándo. Y si yo estoy bajo su protección, pues yo confío, me va a ir bien. Ahora, si sé que mi Padre tiene control, ¿por qué yo me descontrolo? ¿Por qué? Porque es que la falta de conocimiento no necesariamente debe de ser nuestro momento de frustración. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Qué importante es aprender a confiar en el Señor. Entonces, de nuevo, controlar y confiar no van de la mano. ¿Ok? La palabra de Dios nos llama a la confianza, a confiar en el Señor. Nos llama a la dependencia y a la quietud. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. ¿Te das cuenta de lo que Dios te llama? No te llama a controlar, te llama a confiar, a depender y a estar en quietud. Qué importante, iglesia. Quedad quietos y reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, dice la palabra. Entonces, yo quiero recordarle a usted una verdad inmutable. La Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, iglesia. Y esto, de veras, debe de ser suficiente para nosotros aprender a dejar en sus manos nuestro futuro. Porque Él ya estuvo en el futuro. Dios ya sabe lo que viene. Y nosotros no sabemos. Sin embargo, yo le pregunto a usted, ¿acaso Dios es un padre malo? ¿Acaso Dios quiere lo peor para usted? ¿Acaso usted está sorteando la vida, pues solo con mi soledad? ¿Qué ha prometido el Señor en su palabra, familia? ¿Qué le ha prometido el Señor? Es que el querer controlar las cosas nos lleva a estar en una preocupación excesiva por aquello que está por delante. Y si mañana no tengo para comer, pues no sabes. Y si mañana no me pagan, tampoco sabes. Y si mañana no, y si mañana. Entonces, es esa preocupación excesiva por aquello que está delante te está quitando de disfrutar el Dios de provisión que tenemos. Entonces, un exceso o un enfoque excesivo en diversos problemas, eso te roba la paz. Te roba la paz. Hay una parte, a ver, déjeme ver si tengo ese versículo aquí. Mire, Mateo 5, 36, 37 dice, tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni un solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, dice que sea realmente sí. Cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto, dice, proviene del maligno. ¿Por qué está diciendo esto? Mire, muchas veces nosotros queremos controlar las cosas de una manera excesiva. Y esa preocupación excesiva nos está metiendo en problemas. Demasiados problemas. Yo le pregunto a usted, ¿qué situaciones te hacen sentirte emocionalmente inestable? ¿Qué reacciones estás teniendo y está teniendo tu cuerpo cuando estás queriendo tener control sobre algo que no puedes?
Hay una palabra ahí en el 1 Samuel capítulo 12, 13 y 15, donde el rey Saúl manifiesta una ansiedad queriendo tener el control constante de las cosas, cuando en realidad debió haber esperado al profeta Samuel para realizar el sacrificio al Señor, porque el profeta era el sacerdote espiritual, y Saúl, por querer una respuesta rápida, pues usurpa el lugar de profeta y se acelera, ¿verdad? Y pues yo lo hago total, ¿verdad? Yo también soy hijo de Dios, pero esas actitudes, queriendo controlar la situación, le gana la ansiedad y terminó mal. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos querido adelantar las cosas y es que yo y de una vez? Porque el problema no es que Dios no responde, el problema es que no responde cuando tú quieres. Ese es el bendito problema en el que estamos muchos metidos. Y te pones como Saúl, ansioso, desesperado, queriendo que Dios ya haga las cosas. Ay, pues yo adelanto y entonces, piénsalo. ¿Te ha pasado? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo te sentiste? Mira, la verdadera fe en Dios se traduce en confianza, no en acciones controladoras. Lo vuelvo a decir, la verdadera fe en el Señor se traduce en confianza, no en acciones controladoras. De tarea lea Hebreos 11. Mire cómo el Señor utilizó a estos hombres y mujeres en el Salón de la Fama de la Fe, ¿verdad? El capítulo 11 de Hebreos. Y nos habla cómo estos hombres confiaron en el Señor a pesar de que no veían el cuadro completo. Dice, algunos lo vieron de lejos, es decir, ni siquiera les tocó verlos de cerca, pero esperaron y confiaron en el Señor. Entonces, iglesia, la fe, dice la Biblia, es llamar las cosas que no son como si fuese. Entonces, yo creo que aquí es donde tenemos que poner en práctica nuestra fe. No estoy viendo lo que ya quiero ver, pero voy a actuar en fe, confiando y esperando, llamando a las cosas que no son como si ya fuesen. No estoy viendo esa sanidad, pero yo confío y declaro que soy sano en el nombre de Jesús. ¿Ves? Llamando a las cosas que no son como si fuesen. No me ha llegado ese dinero, pero sé que mi Padre es proveedor. La fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces, a veces estamos al revés, poniendo las cosas en práctica de forma inversa. Y estamos anticipándonos ante el peligro, ante el dolor, y la frustración llega. ¿Y qué pasa? Pues ponemos en marcha esas emociones y nos lleva a la ansiedad, porque el exceso de control, etcétera. Y entonces ya estoy desbocado, frustrado, cansado, abatido, y ahora me enojo con Dios. Y el Señor está diciendo, espérate, yo lo voy a hacer en mi tiempo, pero espérate. Pero como yo quiero el control y lo quiero ya, entonces me lleva a emociones desbocadas. Mire, ¿qué dice Santiago 1:6? Ya vamos a terminar. Dice, pero que pida con fe. Con fe. Sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Cómo es la persona que está con ansiedad, con angustia? Como olas del mar. ¿Cómo son? Van y vienen. No, sí, mi Dios ama, Dios me va a responder. 3 segundos después, ay no, y si no responde, no, como quiera yo voy a hablar a fulanito, chanito, y a ver cómo de las piedras saco ese dinero. Ay no, pero sí, Señor, provees, gloria a Dios. No, como quiera, ¿sabes qué? Ya, mete la plancha ya, llévala al empeño.
como las olas del mar. Entonces, ¿cómo te dice Santiago? Pide con fe. Ya estuvimos viendo qué es, cómo se pide con fe. Las cosas que no son, como si ya fuesen. Eso es pedir en fe. Así es, no dudando. Porque si dudas, eres voluble. Y entonces si estás viviendo de esta manera, esta forma de vivir angustiado y así, imagínate, ¿cuántas veces no te has sentido alguna vez así como esas olas del mar? Sí, pero no, sí, pero no. Sí confío, pero por si las moscas. Y gloria a Dios, Dios es mi proveedor, pero como quiera voy y me entracalo, ¿verdad? Allá y pido un préstamo a 30 años para pagar, porque no vaya a ser. Mira, yo quiero ir aterrizando este tema ya para terminar. Porque esto es algo que todos vivimos, familia. Estamos viviendo en una situación, en una sociedad y en un momento donde pareciera que la ansiedad es requisito para vivir en este tiempo. Pero mira, si cuando oramos dejamos nuestras cargas en el Señor, la Biblia dice que Él es fiel y justo, ¿verdad? Ahora, pero si cuando oramos, dejando nuestras cargas en Jesús, no sentimos paz, estamos atravesando el camino de la ansiedad. Y aquí es donde debemos de confiar en el que nos invitó a pasar a la otra orilla. Porque el Señor está en nuestra barca. ¿Te acuerdas de la historia esa que está en Marcos capítulo 4? Donde Jesús habla y dice, vamos a cruzar al otro lado. Y dice la Biblia que dejaron la multitud, se subieron a la barca y de repente se viene una tormenta fuertísima. Y Jesús se acuesta a dormir. Y él se duerme y se viene la tormenta, ¿verdad? Y están los discípulos en la barca y Jesús está en la barca. Jesús está dormido descansando y ellos están allí. Y se vino, ¿verdad? Pues la tormenta. Y hay una frase ahí, ¿verdad? Que usan ellos y de repente gritan y dicen, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y muchas veces esa frase como que pareciera que es la nuestra y la misma que decimos nosotros, ¿verdad? Señor, no te importa verme frustrado, no te importa verme con esta ansiedad. ¿No estás viendo la tormenta, Señor? Pero la Biblia dice en esa historia, ¿verdad? Que Jesús se levanta, se despierta de estar ahí descansando y después de que se despierta, reprende a los vientos, manda callar el mar y de repente vino un silencio en el mar, ¿te acuerdas? Y dice la Biblia que el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y la frase que les da a Jesús después de calmar la tempestad es, ¿por qué tienen tanto miedo? Y luego les dijo, ¿todavía no tienen fe? Y la respuesta que salió de ellos es, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? O sea, piénsalo, analiza la escena y piensa un poco. Como cuando quieres controlar el futuro, quieres controlar el presente. ¿Cómo controlas una tormenta? Y el Señor dice, con fe. Pastor, pero es que ¿cómo es el aire y el viento y yo no tengo? Con fe. Porque quien sí la puede calmar es el Señor, no tú. Ahora, piénsalo. ¿Qué te dijo el Señor? Lo mismo que les dijo a los muchachos, súbanse al barco, los voy a llevar a la otra orilla. Pero no dijo que no iba a haber tormentas. No dijo
que iba a estar fácil. No dijo que iba a parecer dormido en medio de la tormenta y que ibas a sentir que te ahogabas. Nunca te dijo que no. Pero te vuelvo a decir, ¿cuándo has visto que el maestro no entra en acción en el momento justo? Si él te prometió pasar a la otra orilla, te va a llevar. Mientras él esté en tu barca, vas a llegar con tormentas, con refuegos, con problemas. Pero ¿cuál fue el antídoto? Con fe. Con fe. Mire, yo quiero terminar leyendo un versículo más. Filipenses 4, 6 y 7. Con este término dice, no se preocupen por nada. Y tal vez usted diga, ay, pastor, pues es que el apóstol Pablo, ¿qué sabe? Te lo está escribiendo desde el bote, desde la cárcel. El tipo está en la cárcel escribiendo esto. Y dice, no se preocupen por nada. O sea, si hay alguien que sabía de broncas era el apóstol Pablo. Piénsalo. Dice, más bien, en toda ocasión, y mira lo que dice, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Gracias, Señor, por esta situación en la que estoy viviendo. Gracias, Padre, porque estás conmigo. Gracias, Señor, porque no estoy viendo el camino, pero sé que tú puedes. Gracias, Señor. ¿Qué le pasa a Pablo? ¿Está mal de la cabeza? ¿Qué tiene? Piénsalo. Pablo te está dando su antídoto. Y mire lo que termina diciendo acá. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Pero mira lo que te dice. Ve la respuesta de hacer eso. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Te diste cuenta? La paz que va a venir de Dios no la vas a entender. No la entiende el mundo, no la entiende nadie. Pero el apóstol Pablo dice, si tú en medio de la prueba, en toda ocasión, en lugar de preocuparte, oras con ruego y le das gracias al Señor, dice, va a venir la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué va a hacer esa paz? Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué hace la paz de Dios? Cuida tu corazón y cuida tus pensamientos. Y cuando tu corazón tiene la paz de Dios y tus pensamientos tienen la paz de Dios, ¿qué crees? Pues no hay depresión, no hay ansiedad, no hay derrame cerebral, no hay panza atorada, no hay. ¿Por qué? Porque estamos actuando de la manera correcta, porque sabemos que tenemos un Dios en control. Es que piénsalo, ¿qué ganas? ¿Qué ganas queriendo controlar el futuro? ¿Qué ganas esperando que Dios te diga todas las cosas? Basta cada día su propio afán. Entonces, el Señor, Él dice, todos los días van a tener su afán. Pero Él dice, no te enfoques en el afán. Enfócate en mí. No te enfoques en el problema que tienes, enfócate en el Dios que resuelve ese problema. No te enfoques ahí. ¿Cuál fue la receta que nos dejó el apóstol Pablo? Ya vimos que ansiedad es preocuparse de antemano. Y que el afán es otra característica ahí que sucede, ¿no? Entonces el control excesivo y el afán se relacionan. Y el apóstol Pablo nos da el antídoto. Jesús mismo decía en Mateo 6, no se preocupen por mañana, porque Él va a tener su propio afán. Cada día ya tiene sus problemas.
Y si mañana hay problemas, pastor, te la voy a hacer fácil. Dice que sí. ¿Y cómo le hago para que no haya problemas? No puedo hacer nada, sí va a haber. Dijo el Señor que sí va a haber. Ay, ya me tensó la panza. Pues porque quieres. Porque también sabes que Él dijo que Él peleará por ti. ¿Por qué no descansar en su promesa? Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿no cree? Cada día trae su dificultad, cada día traerá su desafío. Pero Él estará ahí con nosotros. Esa es la mejor promesa. Él dijo, yo prometo estar con ustedes siempre. Entonces, si Él va a estar conmigo, ¿qué importa que haya problemas? Si Él va a pelear mis batallas, entonces, ¿por qué me preocupo porque haya batallas? ¿Me explico? Entonces, yo quiero terminar esto, familia. Creo que el Señor nos ha dejado en su palabra el antídoto. Y creo que confiar en el Señor como el antídoto para nuestra paz es una bendición. ¿No cree? O sea, piénsalo. Y porque yo lo he vivido, no crea que usted quiera, es que Superman, no, es que yo me he puesto a razonar. Yo he habido días que me duermo a las 3, 4 de la mañana pensando cosas. Y al final no las resolví. Terminé más cansado, angustiado, frustrado, dolido, agüitado. Y de repente el Señor con su mano poderosa resuelve las cosas y yo digo, ay, gloria a Dios, pues de todos modos iba a pasar eso. Y si ya lo ha hecho muchas veces, ¿por qué no lo habría de hacer otra vez? Lea el Salmo 103, del verso 1 al 5 de tarea. Salmo 103, del 1 al 5. Véalo, estúdielo. Dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Estúdielo. No olvides ninguno de sus beneficios, dice. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata el hoyo de tu vida, el que te corona. Estúdielo. Salmo 103 del 1 al 5. Estúdielo. El salmista David le está hablando a su alma, le está diciendo, alma, hey, ubícate. ¿Por qué? Porque el alma se destrampa, las emociones te desbocan. Y aquí es donde usted tiene que entender algo. A ver, Dios me dio dominio propio para poner en orden mis emociones. No puede ser posible que tus emociones te muevan, te lleven, te suben, te bajan, terminas peleando con medio mundo, gritoneando a medio mundo y ya después estás con la carga de conciencia y el remordimiento encima porque abriste la boca de más, lastimaste de más y entonces ya estás ni frustrado y luego no sabes ni pedir perdón. Tranquilo. Tranquila. Calma. Háblale a tu alma. Así como el salmista. El Espíritu Santo está sobre mí. Me ungió el Señor, dice, para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Piénsalo. El Señor me ha dado su poder para tener dominio sobre mi sistema emocional y sobre mi sistema psíquico, mis pensamientos, pues. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el poder de Dios, iglesia, no solamente es un poder espiritual que solo trabaja en mi espíritu. También trabaja en mi mente, también trabaja en mis emociones, en mis reacciones y en todo lo que soy. Por eso es tan importante que usted y yo metamos palabra a nuestra mente y corazón.
Nuestros niños en la iglesia se aprenden versículos bíblicos de memoria. ¿Por qué cree que hacemos eso? Porque cuando estás en estos momentos, mira, la palabra viene y te recuerda las promesas. Ahí en tu memoria, ¡pum! Mete palabra, métela. No, pastor, es que yo no me aprendo nada. ¿Cómo no? Si te aprendes 1000 cosas. Aprende la palabra. Esto te va a salvar. Esto te va a salvar. Educa tu mente a meter palabra del Señor y a recordarla. Sí puedes. Sí puedes. Es un hábito que tienes que desarrollar en tu vida. Desarrollamos mente para muchas cosas. Para el jale te aprendes 1000 cosas. Apréndete la Biblia. Aprende la palabra. Métela al corazón para que mañana apacigües tus emociones con las promesas del Señor. Entonces, usted y yo hemos podido acceder a la plenitud del Evangelio, iglesia. Y eso es algo que tenemos que poner en práctica en nuestras vidas, día con día. Entonces, estudie la palabra del Señor, estudie el Salmo 103, del verso 1 al verso 5, y vea los beneficios que tenemos como hijos de Dios, que podemos disfrutar nosotros que tenemos al Señor en nuestras vidas. El Padre anhela que usted y yo vivamos en su libertad. Anhela que podamos descansar en Él. Él nos perdona, nos sana, nos rescata de todo tipo de situaciones, nos da bendición, misericordia. Él quiere que aprendamos a ser hijos amados. Y eso es algo que necesitamos desarrollar. Ya está allí, pero yo necesito desarrollarlo en mi corazón. Señor, decido esperar en ti, confiar en ti. Este fin de semana hablaba con Daniel, ¿verdad? Dani y Sara, y hablábamos de eso, de qué importante es que pudiéramos vivir verdaderamente como hijos amados por Dios. Porque hablábamos y decíamos, qué padre cuando estábamos niños, chiquitos, y luego nuestros padres se encargaban, ¿verdad?, de la comida y de todo, y uno, relajado. Éramos felices y no lo sabíamos, decíamos, ¿no? Y de repente Daniel dice, creo que así es lo que el Señor quiere que vivamos ahora con Él. Y yo creo que es cierto. Es verdad. Porque tenemos esta verdad espiritual. Nosotros podemos entregar todo el proceso al Señor, sabiendo que Él tiene poder para trabajar en medio de las situaciones. Y además de las situaciones, Él quiere y puede trabajar en mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Así que cuando yo descanso en el Señor, su obra en mí da como resultado restauración total sobre ese proceso de ansiedad en mi vida. Así que yo quiero invitarle que oremos hoy, que le demos gracias a Dios por esta tarde, que podamos descansar en el Señor y que podamos tomar sus promesas, iglesia, como bendición y vida para cada uno de nosotros. Creo que esto es algo que es sumamente importante para nosotros. Entonces, yo quiero invitarle a que oremos, a que le demos gracias al Señor, porque y poner al Señor, Señor, pongo el control en tus manos. Señor, ayúdame a descansar en ti. Ayúdame a vivir como un hijo descansando en los brazos de su Padre. Ayúdame, Señor, porque estas situaciones de hipercontrol en mi vida solo me demandan más esfuerzo, más estrés, más cansancio, a veces más responsabilidades, y al final es un futuro incierto que no está en mis manos. Y por ende, ¿verdad? Ese desconocimiento de lo que pueda suceder, pues despierte en nosotros esos grados de angustia. Entonces, creo que aquí es donde tenemos que decir, Señor, la dependencia y el control de mi vida te los entrego. Yo quiero invitarle a que lo hagamos juntos. Descansar en el Señor. Porque creo que el Señor nos ha dejado su palabra, su verdad. Y esa palabra, familia, es nuestro sustento diario. El Señor dijo, mi palabra es verdad. Y yo quiero invitarle a que hagamos eso. Cada promesa que el Señor dejó, hagámosla efectiva.
hagámosla efectiva con poder. Haga de cuenta que es un cupón. Señor, tú dijiste que ibas a sustentar mi vida, yo te creo. Agarro este cupón para mí. Señor, tú dices que tú verás para mí el mañana. Yo confío en que tú serás mi proveedor, mi pronto auxilio. Señor, abre camino, dame sabiduría. ¿Qué cosas hago? Porque es donde tenemos que aprender a orar. Pastor, es que el mañana y si no trabajo y la pensión. Por eso, mejor dir al Señor, Señor, dame sabiduría. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que trabajar? ¿Dónde pongo los ahorros? ¿Cómo lo hago? ¿Te das cuenta que es diferente? Y el Dios de paz, ¿verdad? Nos dará la sabiduría. Porque tú ocupas sabiduría para tomar decisiones. No ocupas ahí la panza hecha bola. ¿Para qué? Ocupas sabiduría. Y la sabiduría se gana estando en la presencia de Dios, recibiendo su palabra y dejando que el Señor tome control de las cosas. Porque de otra manera, lo único que ganas es estrés, ansiedad, preocupación. Y vas y te encierras al cuarto y no quieres salir porque la vida es difícil. Pues sí, pero el Señor dijo que Él estaría en cada día basta su propio afán. Entonces, yo quiero invitarle a que descansemos en el Señor. Y dejar el control de nuestras vidas al Padre. ¿Qué te parece si lo hacemos hoy juntos? Padre, gracias Señor. Gracias porque tú has querido ser un Padre amoroso con nosotros. Señor, gracias porque tú conoces nuestras necesidades y no estás ajeno a ninguna de ellas. De hecho, tu palabra dice, Señor, que cada día tendría su problema. Pero, Señor, el día de hoy venimos a descansar en ti, pedirte perdón y hoy decidimos confiar en tu palabra, en tus promesas y en tu verdad, Señor, para nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por querer tener control del futuro, que ese solo tú sabes. Perdónanos, Señor, por pensar de más y permitir que las emociones, Señor, nos gobiernen, cuando quien debe de gobernar eres tú en nuestras vidas. Señor, hoy decidimos esperar en ti, en tus promesas, en tus palabras, en tu verdad para nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Ayúdanos, Señor, a que en esos momentos de angustia, de ansiedad, de estrés, de frustración, de depresión, Señor, recordemos tus promesas y nos demos cuenta que somos hijos de un Dios que nos ama. Gracias, Señor, por extender tu mano de poder y amarnos como nadie lo ha hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, qué privilegio tenemos de tenerte como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por esta tarde y por esta palabra a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Familia, pues espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Yo quiero invitarte a que si crees que esta palabra puede ayudarle a alguien más, invítalo. Mándale la liga de esta sesión, ¿verdad? Ahí abajo del canal hay un comentario que dice ahí compartir y ahí le das clic y lo puedes compartir en tus redes, en tu WhatsApp, donde gustes, ¿verdad? Invita a otros. Nunca fue tan fácil compartir la palabra del Señor, así que comparte, es gratis, compártelo, hazlo. Dale like también, por favor, si puedes al video, para que pues otras personas puedan recibirlo, ¿verdad? Y se los pueda poner el algoritmo ahí como una opción para que la gente lo vea. Y pues sobre todo, recibe la palabra y aprópiate de ella, ¿verdad? Porque Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Bueno, pues estoy viendo aquí a muchos que están aquí conectados, ¿verdad? Dios les bendiga a todos los que están aquí. Mi hermana Yanira, mi hermana Lupita, mi hermana Esther, mi hermana Rosy. También estoy viendo a mi hermana Estela, a Brianda, a la pastora Denise, a Daniel también. Buenas noches, Dani. Y también dice, bueno, creo que hay varios ahí, ¿verdad? Que estoy viendo. Pero bueno, gracias familia. Pues qué bueno que estuvieron aquí conectados esta tarde noche. Que el Señor les bendiga. Nos vemos primero Dios este domingo en nuestras reuniones. Y prepárese, la próxima semana tenemos nuestra celebración de Semana Santa. Así que vamos a tener evento el día jueves.
el día viernes y por supuesto el día domingo, ¿verdad? Así que váyase preparando con esas fechas. Va a estar de vacaciones, así que esos días son para celebrar, ¿verdad? Yo sé que en el calendario pues de nuestro país, obviamente todo el mundo nos dan vacaciones y la gente quiere agarrar para la playa y para todos lados. Bueno, yo quiero recordarle a usted que este tiempo es para justamente conmemorar y recordar el acontecimiento más importante para nuestras vidas. Y es el momento de recordar la muerte, sacrificio y su resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que prepárese. Vamos a tener una próxima semana muy con muchas actividades. Estaremos ahí pues platicándoles este próximo domingo también, pero váyase preparando, ¿verdad? Así que bueno, nos vemos aquí el próximo miércoles en línea para continuar con nuestro estudio. Nos vamos a ver viernes también en la congregación, sábado también y el domingo también. Así que bueno, familia, estamos despedidos. Si usted está aquí por primera vez y no tienen alguna iglesia donde asistir acá en Escobedo, Nuevo León, nos encantaría mucho. Si gusta visitarnos, con todo gusto. Más que una iglesia, somos una familia. Y aquí abajo al final voy a poner las direcciones de los dos lugares donde nos reunimos para servir al Señor y adorar al Señor juntos. Nos dará mucho gusto tenerle acá con nosotros, ¿ok? Bueno, familia, Dios les bendiga. Que tengan un excelente día, tarde o noche a la hora que estén viendo este video. Que el Señor les guarde grandemente. Bendiciones.